Bueno, pues continuamos con lo que sería la parte de teoría. Ahora, si vemos en la Moodle, aquí hemos visto ya estos tres primeros ejercicios y ahora vamos a continuar con la parte de definiciones. El punto 1.2 de definiciones. Nos venimos aquí, definición. Vamos a darle un poquito de zoom. Le damos aquí un poquito de zoom para que se vea más cerca. Primera cosa que vamos a hacer, empezamos con la definición de estructura según la RAE. Buscamos en el diccionario y según la RAE aquí nos dice qué es una estructura. Vamos a buscarlo en la RAE, en la propia RAE. Venimos aquí, cerramos esto del ejercicio anterior, cerramos el ejercicio anterior, cerramos el ejercicio anterior y buscamos RAE estructura. Y cuando buscamos este concepto en la RAE, vemos que nos viene del latín, ¿vale? Esta palabra que se escribe aquí en latín, del latín, distintas acepciones, disposición o modo de estar relacionada a las distintas partes de un conjunto. Este es válida, pero no está totalmente relacionada con lo que nos interesa a nosotros de estructura a nivel físico. Distribución y orden de las partes importantes de un edificio, ¿vale? Nosotros nos vamos a quedar con esta, con la segunda. Estas aquí son parecidas, porque de aquí estamos hablando de un poema, de una historia, armadura, tal. Estas no. Nos quedamos con esta segunda. La primera nos valdría, es un poquito más abierta y esta está un poquito más relacionada con nuestro tema. Problema que tenemos aquí, que aquí habla de las partes importantes de un edificio. Esta es la definición que tenemos nosotros aquí. Disposición o modo de estar relacionada a las distintas partes de un conjunto. Y aquí está distribución y orden de las partes importantes de un edificio. Aquí, como siempre, subrayamos elementos que nos resultan de interés. Las partes importantes, ¿vale? Dentro de lo que es una definición, queda un poco ambiguo eso de las partes importantes de un edificio. ¿Cuáles son las partes importantes de un edificio? ¿Hay alguna que no sea importante? Porque si no es importante puede ser que no estuviera. Una pared es una estructura, un techo, unas columnas. Habría que ver, es importante hasta dónde llega. Y la siguiente parte que nos choca un poco es esta definición de aquí de edificio, que bueno, que nosotros entendemos edificio como un bloque de pisos. Cuando tú te dices, yo vivo en un edificio o vivo en una casa, no es lo mismo para uno una casa que un edificio. Por eso lo siguiente que hacemos es buscamos la definición de edificio en la RAE. ¿Vale? La buscamos aquí para que también quede aquí. Buscamos RAE edificio. Buscamos la definición de edificio. Y aquí nos viene hablando de construcción estable, hecha con materiales resistentes para ser habitada o para otros usos, ¿vale? ¿Qué es? Es una construcción estable, que no se cae. ¿Con qué está hecha? ¿De qué materiales? ¿Cómo se hace? Con materiales resistentes. ¿Para qué sirve? Acordarse siempre de las definiciones que veíamos en el tema 1. ¿Para qué se utiliza? Función que tiene, ser habitada o para otros usos. Aquí podría haber ampliado un poquito más. Ser habitada, para defensa, que es lo que vimos en el ejercicio 1, que se podía usar para defensa, como por ejemplo un tema de una muralla de un castillo. Para el tema del transporte, podíamos hacer puentes para salvar unas distancias entre un punto y otro, etcétera. ¿Vale? Pues entonces, si me vengo aquí a la definición, construcción estable, ¿vale? Estable, hecha con materiales resistentes, que sirve para ser utilizada o para otros usos. Nos quedamos, como siempre, con una definición que, bueno, no está mal, pero en este caso la definición de la RAE nos sabe un poquitín a poco. Siguiente cosa que vamos a hacer entonces, vamos a buscar en nuestro libro la definición de estructura. Y como tenemos varios libros, pues nosotros hemos sacado aquí tres definiciones diferentes de estructura. La definición de este libro de aquí. Este sería la 1, la estructura según el libro Bruño, la editorial. Estructura según Santillana, otra editorial. Y aquí tenemos Oxford, que es la nuestra de este año. Estructura según Oxford es tal. ¿Son parecidas? Efectivamente, si las leemos son definiciones parecidas, pero tienen algunos elementos diferenciadores. Estructura según Bruño, una estructura es un elemento o conjunto de elementos unidos entre sí con la finalidad de soportar diferentes tipos de esfuerzos. ¿Está relacionada con esta? Hombre, pues habla de algunas cosillas, ¿vale? Aquí habla de elemento, conjunto de elementos, aquí no habla de eso. Para función de ser habitada nada, de lo de resistencia, bueno, aguantar los tipos de esfuerzos.
¿vale? Y lo que pasa es que este concepto no lo tenemos todavía. En la estructura según Santillana es un conjunto de elementos capaces de soportar fuerzas y transmitirlas a un punto donde se apoya con el fin de ser resistente y estable. Aquí ya tenemos cosas que aparecen en esta. Estable, si os acordáis, estable y resistente. Y aquí sí nos habla de resistente y estable. Esto de que soporta fuerza y lo transmite, pues no venía. Pero bueno, son pequeñas modificaciones. Y esta tercera, que es la de Oxford, una estructura es el conjunto de elementos de un cuerpo destinado a soportar las acciones externas para evitar que se rompa o se deforme en exceso. ¿Vale? En esta, por ejemplo, nos habla de estabilidad y resistencia, habla de otros conceptos que están relacionados a evitar que se rompa, que sea resistente o que se deforme en exceso, que sea estable. ¿Vale? Son definiciones parecidas pero que son un poquitín distintas. ¿Trabajo que vamos a hacer en clase? Pues vamos a coger de cada estructura y con el color que tenemos para cada una de ellas, aquí por ejemplo en verde, vamos a subrayamos elementos que sean comunes, ponemos asterisco, elementos que sean diferenciadores. ¿Vale? Empezamos con la primera parte para que se note. Por ejemplo, aquí, una estructura. Aquí todas empiezan igual. Aquí me hablan de un elemento o conjunto de elementos. ¿Vale? Aquí tengo yo elemento o conjunto de elementos. Madre mía, esto me ha salido un poco regular. Vamos a hablar aquí. Un elemento o conjunto de elementos. Aquí me habla de un conjunto de elementos. Solo me dice de que son un conjunto, no puede ser uno solo. Y aquí me dice es el conjunto de elementos, además de un cuerpo. ¿Vale? Conjunto de elementos de un cuerpo. ¿Qué tenemos aquí? En esta y esta nos habla de conjunto y aquí aparece un elemento que es un poquitín distinto, que es un elemento suelto. ¿Qué quiero que hagamos nosotros? Nosotros quiero que pensemos. ¿Un elemento solo puede ser una estructura? ¿O siempre tiene que haber varios elementos en su conjunto para que sea una estructura? Claro, aquí depende un poco de lo que queramos afinar. Generalmente, en la mayoría de los casos, estamos hablando de conjunto. ¿Vale? Conjunto. Casi siempre las estructuras suelen ser un conjunto de elementos. Puede ser que nos encontremos un elemento solo, única y exclusivamente como una estructura. Depende de cómo lo consideremos, pero yo creo que también podría ser. Caso que ponemos el ejemplo que hemos visto en el ejercicio inicial, en el ejercicio 1, el del reto del puente, hemos hecho una estructura con un único elemento. En este caso, pues tendríamos una estructura hecha con un folio de papel. Si quisiéramos afinar, pues la gente te podría decir, oye, es que es un único elemento, un folio, pero también teníamos los soportes laterales. Pero bueno, todo depende de lo que queramos afinar. Yo pondría elemento o conjunto de elementos. Aquí pondríamos, por ejemplo, folio y puente de papel. Puente de papel. ¿Vale? Ese ejemplo que nosotros hemos hecho ya. Podría valernos. Siguiente parte que vamos a poner, ponemos aquí en otro color. Unidos entre sí, ¿vale? Estos elementos tienen que estar unidos entre sí. Tiene que haber una relación entre ellos, ¿vale? Conjunto de elementos, aquí no te dice nada, destinado a soportar la fuerza, tal, ¿vale? Esta parte solo aparece en este. Es verdad que cuando se habla de un conjunto de elementos, pues tiene que haber una cierta relación entre ellos. Unidos, más que unidos, relacionados entre sí. No tienen por qué estar físicamente unidos, ¿vale? Porque aquí habla de una unión, parece que hay un vínculo entre ellos. En el caso del folio y el puente, pues por ejemplo, ese folio simplemente estaba apoyado. Aquí entonces podríamos hablar más que unidos, pues podemos decir relacionado. Los elementos entre sí tienen una cierta relación, pues mira, en este caso la relación es que está simplemente apoyado. Y en este caso, estos elementos de aquí, habla de un conjunto de elementos, no nos indica este punto, que es interesante. Habría que añadirlo también. La función que tienen este conjunto de elementos, la función que tiene, nos vamos a la siguiente, todos estos elementos juntos, elementos solo o el conjunto de elementos cuando están relacionados entre sí, la función que tiene es soportar diferentes tipos de esfuerzos o soportar fuerzas. Aquí hablamos de o soporta fuerza o soporta esfuerzo. Como todavía no hemos visto estos conceptos, que lo vamos a ver después más adelante, vamos a contar con que son muy parecidos. Son prácticamente iguales. Soportar los esfuerzos y transmitirlo a un punto de apoyo, bla, bla, bla. Esta parte de aquí es un poquito redundando, ¿vale?
Y aquí te habla de soportar las acciones externas. En este caso, cuando afinemos un poquito más, pues veremos que no hay solo acciones externas, también hay acciones internas. ¿Qué son las acciones internas? El propio peso de la estructura. No solo tiene que soportar las acciones externas, como por ejemplo el aire, que pasen personas por ese puente, sino también su propio peso. Nos pasaba en el folio en el primer experimento que hicimos. ¿Vale? El conjunto de elementos los unos para que puedan aguantar las fuerzas externas, ¿vale? Y aquí tengo unos elementos que no me venían en el otro, vamos a ponerlo aquí en azul. Aquí en esta parte ya se acaba, ¿vale? Soportar los esfuerzos. Aquí me habla de algo que sí me gusta, resistente y estable, que además aparece en la definición de la RAE, estable y resistente, resistente, estable, evitar que se rompa, aquí diríamos resistente, ¿vale? La resistencia es evitar que se rompa o que se deforme en exceso, ¿vale? Que sea vamos a decir aquí que sea estable, se deforme o que pierda su posición en la que se encuentra, ¿vale? Aquí viene, en esta de aquí hemos pinchado esta definición de aquí, le faltaba esa parte de resistente y estable. Ninguna de ellas habla de las funciones para las que sirve, simplemente se basa en los elementos que lo constituyen. Esto de aquí se podría ampliar. Como nosotros hemos hecho las actividades anteriores, podríamos ver que esta parte de aquí, pues sí, para ser habitado o para otros usos cualquiera. Con todo esto que hemos sacado, analizando estas tres definiciones, sacando elementos comunes y elementos diferenciadores, podemos hacer una pequeña definición nuestra de clase con todo eso. Es un elemento conjunto de elementos, ¿vale? Aquí hemos insertado los dos. Hemos hecho una definición nuestra que tiene un elemento o conjunto de elementos. Por ejemplo, un único tronco puede servir como un puente, ¿vale? O un único folio puede servir, ¿vale? Colocados, unidos, agrupados, relacionados, como palabra general. Podríamos ponerle aquí que tienen una relación. Este solo venía la de Bruño, ¿vale? No tiene por qué estar simplemente unido, pues está simplemente cerca, apoyado uno sobre otro, de una manera adecuada, ¿vale? Si yo tiro los elementos, no se va a formar un puente. Los puentes tienen que tener un cierto orden. Finalidad, ¿cuál es el objetivo? Aquí hablábamos de los objetivos. Soportar las acciones externas, soportar las cargas, soportar las fuerzas. Soportar las solicitaciones, que es un concepto más amplio, que este lo vamos a ver. Solicitaciones para la que se diseña, siendo, y cuando tienen que aguantar estas solicitaciones, se caracteriza porque son resistentes, esto que hemos hablado aquí, no se rompen, ¿vale? Yo podría hacer un puente, pero que se rompiera, si yo estoy pasando y se rompe, pues no me sirve. Que sea estable, que si yo paso por el puente no se caiga, ¿vale? Ya no es que se rompa, sino que el puente se dé la vuelta, ¿vale? Y ligera, que no aparece aquí en esta definición, ni siquiera aparece en esta parte de aquí, pues es un elemento que nosotros añadimos. Me interesa que sea cuanto más ligero, mejor. ¿Por qué? Porque está relacionado con algo que pesa poco, ligero es bajo de peso, significa que va a permitir que tenga menores solicitaciones propias, menor peso propio, va a significar también menor uso de material, más barato, ¿vale? Pues con esto hemos hecho nosotros una definición de clase cogiendo distintas fuentes, distintas definiciones de distintos libros de la RAE y hemos hecho una definición bastante más completa. Como siempre, ¿se podría ampliar? Por supuesto que sí. ¿Cómo se podría ampliar? Podríamos añadir quién la hace, lo hemos visto en el ejercicio anterior, en el ejercicio 2, quién hace la estructura, bueno, en el 2 y en el 3, quién la hace, para qué sirve, ¿vale? Los usos que vamos a tener con las estructuras, para qué sirven, desde cuándo se hacen, cuantas más preguntas nos hagamos, acordarse de lo que sería el tema 1, cuanto más preguntas hagamos, más completa podemos hacer la definición. Esta de aquí es bastante buena, pero se puede todavía mejorar mucho más. Sirve para protección, para transporte, para almacenamiento, lo vamos a ver en una parte del tema. Las hacen los seres humanos, las plantas, los animales, desde cuándo se hace, desde el principio, todo ese tipo de cosas. Pero esto sería ya ampliando. Bueno, pues paramos por aquí. Vamos a parar.